Bueno, el pasado viernes el Consejo Nacional de la Magistratura decidió no confirmar a 3 jueces de la Suprema Corte de Justicia que estaban siendo evaluados, probabilidad de un cuarto, pero este declinó finalmente a la evaluación. Esa evaluación surge, bueno, luego de haber cumplido los 7 años y cuyas motivaciones para no ratificarlos no han quedado todavía del todo claras. Ha sido criticada esta decisión por distintos sectores de la vida nacional, generando algunas que otras controversias, incluso algunas posiciones en torno a la manera en que debe de realizarse esta evaluación y si es pertinente realizarla también. Este tema lo conversamos ahora con José Dantes, abogado, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y secretario jurídico de esta misma organización. Mi estimado Dantes, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a ti y a Roberto. Mucho gusto, un placer estar. Gracias, el placer siempre será nuestro, José. Sería bueno, antes de cuestionar o debatir lo que ha ocurrido en el Consejo Nacional de la Magistratura, explicarle a nuestra audiencia de qué estamos hablando. ¿Qué plantea? Hemos visto que el Consejo Nacional de la Magistratura se reúne para escoger jueces en diferentes tribunales y tiene la capacidad y hasta ahora eso ha corrido. Ahora bien, quizás la gente no ha tenido claro que también el Consejo evalúa a esos jueces al término de un tiempo para ratificarlos o no, para cambiarlo, etcétera. ¿De qué se trata? ¿Qué plantea la Constitución en eso? Sí. Explícalo un poquito didácticamente. Claro. Acuérdate de tu tiempo en la universidad. Para ser didáctico. Dale. Claro. Mira, bueno, para que se tenga claro, esto es un órgano colegiado que surge a raíz de la modificación de la Constitución de los años 90, en el 94, a partir del año 94. La designación antes del 94 era una designación que hacía el Congreso Nacional, los senadores. Los senadores eran los que proponían a todos los jueces, vamos a decir, de el nivel que no fuera de la Suprema. De la Suprema, entonces ya el presidente de la República era que los designaba. Con esa reforma se crea este órgano colegiado, el Consejo de la Magistratura, que lo integran los representantes de los distintos órganos del Estado. Entiéndase, el Congreso Nacional, la propia Corte Suprema y, con la última modificación, el Constitucional. El presidente de ese tribunal forma parte del Consejo. Entonces, la idea es que este órgano colegiado tenga la facultad de designar a los jueces de las altas cortes, lo que se llaman las altas cortes, que es la Suprema Corte de Justicia, el Constitucional y el TSE. Entonces, dentro de esas facultades que tiene ese consejo que lo integra y lo preside el presidente de la República, lo integran los presidentes de los otros poderes públicos y del Constitucional, además de, en el caso de la representación del Congreso Nacional, un senador y un diputado de un partido distinto al del presidente de cada cámara. Entre todos ellos, escogen, seleccionan a quienes integran la Suprema Corte de Justicia, el Constitucional y el TSE. Pero ¿qué es lo que ha pasado ahora en este caso? Que se le venció el término a 3 jueces que habían sido designados ya previamente, un término de 7 años. Para precisar ahí, Dantes, ¿cuánto es el periodo del mandato de estos jueces por cada uno de los tribunales a los que está? En la Suprema, ¿cuánto tiempo es? En la Suprema, muy bien. En la Suprema son 7 años que se pueden revalidar, que era lo que se pensaba que iba a pasar ahora. En el TS es de 4 años porque realmente coincide con cada cuatrenio electoral. Y en el caso del Constitucional, es por tercios que se renueva durante un periodo de 7 a 9 años. Son 9 años, perdón. O sea, un tercio 9 años, otro tercio 9 años y otro tercio 9 años. ¿Por qué? Porque lo que se busca es darle estabilidad al sistema de administración de justicia y de interpretación constitucional en el caso del Constitucional. Entonces, lo que se estaba
viendo ahora era si 3 jueces de la Suprema Corte de Justicia que ya habían cumplido su primer periodo de 7 años eran evaluados de una manera satisfactoria para continuar por otros 7 años más. Eso es una facultad que la Constitución le ha dado al Consejo en el artículo 181. Pero ¿qué ocurre? Se supone que la evaluación debe ser hecha de una manera tal que al juez se le haga saber por qué no ha sido ratificado en este caso. ¿Por qué? Porque si es un juez que está dentro de la edad, hay un límite hasta los 75 años, que no ha sido objeto de juicio disciplinario, que tiene en su accionar, vamos a decir, una probidad reconocida, una capacidad de trabajo reconocida, pues ¿cuál es la razón para sustituirlo? Si lo que se quiere es independencia, la independencia solamente la puede dar la inamovilidad. Hay países como en los Estados Unidos, por ejemplo, que los jueces... La Corte Suprema, claro. Es un cargo de por vida en la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque lo que se decide allí te moldea a la sociedad a la que sirven esos jueces. Y para que un juez pueda decidir sin temor a que haya una represalia en su contra, debe haber cierto nivel de estabilidad. Entonces, estos 3 jueces, 2 de los cuales eran de carrera, realmente al no ser ratificados, ha causado un sinsabor en toda la comunidad jurídica nacional porque nadie se explica cómo y por qué razón no fueron ratificados. En especial Pilar Jiménez, porque es una jueza que entró al sistema mediante la carrera judicial. Fue aspirante a fiscalizadora, a juez de paz en el 2001 a través de la Escuela de la Judicatura y fue escalando todas las posiciones hasta llegar a ser juez de la Suprema Corte y la presidenta de la primera sala. Entonces, ahora, un momentico, Dante, para precisar. Bien, ya has explicado cual profesor universitario. Voy a estudiar leyes para que me dé clases allí en la universidad. Sería muy divertido, pero lo explicas muy bien. Ahora bien, está determinado por la Constitución que una de las prerrogativas que tiene el Consejo Nacional de la Magistratura es designar los jueces y evaluarlos. Si estamos abogando por la inamovilidad, esto es independientemente de la evaluación y esto que lo analizaremos después. No hay un error de nacimiento en la concepción. En la concepción del Consejo Nacional de la Magistratura de este proceso de evaluación al término de los primeros 7 años en el caso de la Suprema. El pecado original no es haber estipulado eso dentro de las prerrogativas, porque está bien, usted los escoge y déjelo ahí hasta que, y no los evalúe hasta que ellos renuncien o llegue a los 75 años. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Nunca se debió contemplar eso, porque lamentablemente, vuelvo y digo, no da independencia, porque no te crea la estabilidad que los jueces necesitan. Todo lo contrario, lo que te crea hasta cierto punto puede ser un nivel de, vamos a decir, dependencia del poder político, porque yo como juez sé que dentro de 7 años me pueden quitar. Entonces, claro, ahí puede haber una desestabilización objetiva de lo que debe ser la función jurisdiccional de esos jueces. Ciertamente no se debió poner, o en todo caso, ya que se había puesto, pues vamos a través de una ley a ver cuál es ese método de evaluación para que sea lo más objetivo posible, porque hoy día no existe una ley. Hoy día es a través de un reglamento del Consejo que se aplica para la evaluación. Entonces, se supone que en las actas del Consejo debe de explicarse las razones de por qué, pero no quizás explícitamente, sino evaluando a cada juez y diciendo, bueno, porque tu desempeño no fue lo suficientemente efectivo por tales y tales razones,
Pero ¿qué ocurre? Por otro lado, dice ese reglamento que las deliberaciones del Consejo no son públicas. Entonces, ahí tú tienes una antinomia, tienes una contradicción. Ahora, ¿por qué Dantes, cuando se decidió reformar ahora, en la última reforma, precisamente el Consejo Nacional de la Magistratura, que se sacó, creo que la figura del procurador y se incluyó en la comunidad jurídica, si cuestionó desde siempre este proceso de evaluación a medio término, pero además que no existiera un procedimiento para la evaluación? ¿Por qué no se ha sometido eso con todos los cambios que ha tenido el Consejo Nacional de la Magistratura para arreglarlo? ¿Nunca concibieron que pasara esto que acaba de pasar? Lo que ocurre, y aquí lo más curioso es, Roberto, que quienes siempre habían propugnado por eso, la sociedad civil, participación ciudadana, fijos, etcétera, en esta ocasión, cuando se estaba conociendo la reforma constitucional, no dijeron absolutamente nada sobre ese punto. Entonces, hoy estamos rasgándonos las vestiduras cuando no supimos defender en el momento oportuno los cambios que debía aplicarse. Entonces, aquí, desde el punto de vista político, hay que entender algo también. Es un órgano político porque quienes los están representando, ¿quiénes son? La mayoría son funcionarios electos por el pueblo, el presidente de la República, los presidentes de ambas cámaras del Congreso Nacional, ahí van 3, y tienes a un diputado y a un senador de un partido distinto que te representa la segunda mayoría. Entonces siempre va a existir la influencia política. Lo que da pena es que hoy se quiera presentar como que ahora se está haciendo bien y antes no se hacía bien. Siempre se hizo de acuerdo a lo que la Constitución mandaba. El inconveniente está en el origen, como tú muy bien lo estabas resaltando, de que no se debió. Y en todo caso, si ya se puso en la Carta Magna, pues crear la ley que la propia Constitución manda a los fines de que ese mecanismo de evaluación sea objetivo. Entonces, aquí hay que preguntarse, ¿por qué razón no ratificar a 3 jueces que lo han hecho bien, que no han sido cuestionados, que tienen una hoja de servicios que en cuanto a lo que ha sido su desempeño ha sido bien ponderado por la Corte misma? Porque cuando tú ves los votos, tú te das cuenta, que los 2 jueces de la Suprema que integran el Consejo votaron a favor de esa ratificación. Entonces, ¿por qué razón quitarlos? ¿Tendrá esto que ver? Yo me pregunto, y es una pregunta válida, ¿tendrá esto algo que ver con que la jueza Pilar Jiménez, presidenta de la primera sala, compartió durante 5 años con el hoy presidente del Constitucional que votó en contra de esa ratificación? ¿Habrá algo ahí detrás? O sea, nos hemos preguntado eso. O sea, si lo llevaron, si fueron pareja y lo llevaron al plano personal, dice usted. No, yo no sé, pero pudiera ser. Si se criticaba que el procurador distorsionaba el Consejo, porque casi siempre vamos a decir, votaba como el presidente votara, pues aquí pasó lo propio con el presidente del Constitucional, que antes de ser presidente del Constitucional, mi buen amigo, por Dios, Napoleón Esteves, anteriormente era juez de esa sala que presidió Pilar Jiménez durante 7 años. Entonces, ¿por qué él votó en contra? Entonces, ¿no se pudiera ver quizás aquí que hay algo detrás de eso, o que quizás el presidente simplemente quiere poner 3 jueces, aunque sean de carrera, que respondan un poco a él? Ojo, bueno, porque a propósito de eso, Dantes, y perdona que te interrumpa, a raíz de todo esto han sacado la historia y dijeron, bueno, en su momento Leonel nombró a Marianito Germán o a don Mariano Germán como presidente de la Suprema Corte de Justicia, y después Danilo nombró a Luis Henry Molina como presidente de la Suprema, ambos de alguna manera vinculados a las filas partidarias y políticas, y eso no ha quitado, y habla muy bien de ellos, independientemente de la decisión de los superiores y del Consejo,
Nacional de la Magistratura, que fue quien lo nombró, porque se dice que es Leonel y Danilo, pero fue el consejo, porque ahí estaban todos, incluyendo todos los poderes públicos. Todo, incluyendo la parte opositora en su momento, que estaba allí sentada. Entonces, no es una decisión de la cabeza nada más, fue una decisión de todos. Y yo creo que en ambos casos, por ejemplo, por citar esos dos, no fue una mala decisión, porque ahí está su obra, la obra de los dos, así es, con menos o más, pero ahí está la obra de los dos, adecuada a su tiempo, como la de Subero en su momento, claro, que le corresponde un mérito tremendo en su momento. Pero cada uno lo ha hecho bien. Nadie ha podido cuestionar su resultado como abogados y como jueces por sus vínculos políticos, es lo que quiero decir. Claro. Así es, pero tú sabes cuál es el elemento aquí a resaltar a ese análisis tan brillante que tú has hecho, que a diferencia de Leonel Fernández y del expresidente Medina, el actual presidente pontifica de la independencia de los poderes y de un respeto a la independencia del poder judicial y de que yo no quiero nombrar gente que estén vinculados. Cuando vamos a ver ahora lo que hace con estos jueces de carrera, porque ojo, de los tres hay dos que son de carrera, hay uno que era un abogado miembro del Ministerio Público. Entonces, de los tres, uno de ellos puede ser un juez o una jueza que no sea de carrera. Ahora, los otros dos tienen que ser de carrera. ¿Por qué? Porque el 75% de la matrícula de la Corte Suprema de Justicia debe ser de jueces de carrera. Entonces, vamos a ver a quién integran, a quién se selecciona que no sea juez de carrera, como se seleccionó a Napoleón Esteves en el 2019, que no era juez, sino que viene de la comunidad jurídica. Sí. Y vamos a ver a qué otros dos jueces de carrera. Entonces, pero a Napoleón se le ubica en un bufete de abogados donde hay unos amigos. Viene de ahí. Mira, no es que se le ubica, ¿ok? Napoleón fue una cuota del PRM. Punto. Oh. En el 2019, Napoleón fue una cuota del PRM. Y de ahí para atrás siempre hubo un consenso entre la clase política. Yo no lo quiero ver como una distribución, sino como un equilibrio de poderes. Lo que no ha ocurrido con el Consejo de la Magistratura bajo Luis Abinader. ¿Por qué? Porque si vemos las elecciones que ha hecho a la Suprema Corte y al Constitucional, nos vamos a dar cuenta de que no hay tal equilibrio. Hay una tesis que, bueno, la comparten varios, entre ellos Jorge Subero Isa. También se hizo referencia prácticamente a lo mismo Ramón Rogelio Genao, diciendo que la evaluación era un sinsentido en la Constitución. La razón es que ellos citaban es, bueno, en esencia se trata de un organismo colegiado, las decisiones se toman por salas y evaluar a un individuo y no al colectivo no tiene razón de ser. Pero a esa tesis el amigo Genao le añadió una posición. Él decía, el evaluar de manera individual a los miembros de la Suprema Corte de Justicia tiene un antecedente cuando quedó vacante la posición que dejara Jorge Subero Isa. Precisamente, él dice que el órgano debería ser escogido en su conjunto, porque es un órgano, reitero, que trabaja de manera colegiada. ¿Qué hay con eso? Mira, lo que ocurre es que es un poco difícil porque la propia Constitución dice que el límite de la edad son 75 años. No todos cumplen los 75 años en un mismo año. Entonces, no todos van a vivir la misma cantidad de años. Tú puedes tener una vacante por el lamentable fallecimiento de alguien, por ejemplo. Entonces, ahí yo no coincido mucho en esa parte. Sí coincido con que la evaluación no tiene mucho sentido, porque vuelvo y digo, si lo que queremos es dotar de independencia y de estabilidad a la más alta corte que interpreta y unifica la jurisprudencia nacional y es el tercer grado de jurisdicción para todas las materias civil, penal, laboral, tributario, etcétera, administrativo, pues yo creo que realmente deben ser periodos largos sin evaluación. Si usted lo hizo bien o si usted lo hizo mal, tal y como tú mismo lo has ido ahora señalando, es la Cámara que tiene claro
cuál es el desempeño de cada uno de sus integrantes. Entonces, quizás en una próxima reforma constitucional, que muy bien pudo haberse hecho en esta, pero lo que se quería era hacer lo que finalmente se hizo, ¿no? Debería excluirse esa parte, porque no es mentira que el Estado de Derecho es uno de los pilares fundamentales de la República Dominicana, en particular para la atracción de inversión extranjera directa. Entonces, y la seguridad jurídica la garantiza un sistema judicial que no sea ni muy manipulable o no manipulable, ni cambiante en función de los caprichos del poder político de turno. Quedan descartados de plano al no ser ratificados para... la Constitución le da la oportunidad de participar para un segundo periodo de 7 años, tengo entendido, pero al no ser ratificados quedaron descartados, o sea, no pueden inscribirse. Es que quedan descartados cuando, porque a ver, y aquí hay un elemento diferenciador de cómo se hacía antes. Antes, si bien es cierto que se aplicó ese mismo proceso a otros jueces, ahí mismo se designaba en esas sesiones se designaban a sus sustitutos. Entonces, ahora se va a convocar para tratar de llenar esas plazas, etcétera. Pero lo que yo quisiera ver es qué es lo que las actas van a contener, qué razones, motivos, circunstancias movieron a que no fueran ratificados, pero con un elemento, aquí hay otro elemento también diferenciador. El propio presidente tuvo que hacer uso de su voto calificado. Fíjense la división de criterios que hubo aquí. Fíjense quiénes votan con el presidente. Los presidentes de ambas cámaras del Congreso de su partido y el presidente del Constitucional, que, como muy bien ustedes han reconocido, proviene de un bufete de abogados, de funcionarios vinculados de una manera directa al presidente, ¿no? Entonces, esos son los 4 votos. ¿Cuáles son los 4 votos que simplemente plantearon ratificar a estos jueces que han probado que son jueces capaces, probos, honestos, trabajadores, 2 de carrera? Entonces, los representantes de la oposición y los jueces del sistema. Entonces, yo creo que eso es un elemento realmente elocuente que nos lleva a pensar que tanta pontificación de transparencia y de independencia y de desinterés de influenciar en las altas cortes no es cierto, señores. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues ahí está la reflexión. Yo quería un punto más, porque lo comentaste y creo que es bueno subrayarlo por último. Y es bueno hacerlo de cara al futuro de lo que pretendemos. Es muy bueno que Ramón Rogelio diga ahora que está en contra y todo eso, pero él es un legislador. ¿Y por qué no se paró en la curul y sometió un proyecto cuando se estaba reformando la Constitución que había introducido el oficialismo, del que él de alguna manera está cercano, para arreglar esos entuertos? Y entre ellos definir cómo evaluar desde el Consejo a un profesional que usted no está en condiciones de evaluarlo profesionalmente. ¿Ok? Correcto. Digo esto porque el propio Abinader decía que él se graduó y su tesis fue sobre la economía del turismo, etcétera. Es un economista. Él puede juzgar que un fallo de un juez o se le fue la mano o uno de esos, pero evaluarlo desde el punto de vista profesional para usted invalidarlo a la hora de formar parte de una alta corte, yo creo que es un poco delicado. Y lo digo, he hablado del presidente, pero es delicado para todos los que están ahí, salvo los que representan 2 poderes del Estado. Bueno, en el caso de Omar es abogado, es abogado y pudiera tener, pero Pacheco no lo es. Y Rafael de los Santos, el del Senado. Ricardo de los Santos es transportista. Ellos pueden tener porque no es lo mismo seleccionarlos a partir de un currículum y una hoja de vida que te está presentando para formar parte de esa
de la Suprema o del Tribunal Superior Electoral o del Tribunal Constitucional y usted ve una serie de valores y de resultados que le han ido presentando allí en una conversación y una trayectoria pública. Ahora, es muy diferente usted después hacerle una evaluación desde el Estado en el Consejo de su gestión de la que usted no conoce. No, porque además la hacen en el estrado y en sus oficinas privadas como jueces. Entonces, ¿qué objetividad tú tienes de evaluar? ¿Cómo se evalúa? ¿Por la cantidad de sentencias o por la calidad de las mismas? ¿Por cómo haya decidido o qué? Entonces ahí es donde está el problema, y lo que da más pena es que, vuelvo y digo, la incoherencia. Si ustedes buscan tweets del hoy presidente de la República, vivía criticando la discrecionalidad de ese consejo y hoy la quiere defender diciendo que todo se hizo de acuerdo a la Constitución y a la ley. Y es cierto, se hizo de acuerdo a la Constitución y a la ley, pero no solamente hoy, sino siempre. Bueno, ahí está. Gracias, José Dantes Díaz, acompañándonos en este magazine que no tiene nombre.